Después de esta ecopausa, estamos retomando la jornada educativa y presentando a dos expositores más que completan la ronda de este día. Le damos la bienvenida a dos profesionales apasionados por la justicia restaurativa y comprometidos con la transformación social. Evangelina Cabana y Miguel Asís. Evangelina, licenciada en Trabajo Social con especialización en abordaje territorial de políticas públicas y miembro de SAJUR, Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa. Ha dedicado su carrera a promover el bienestar en nuestra sociedad. Junto a ella, Miguel Asís, psicólogo y coordinador del área de justicia restaurativa de la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal y también miembro activo de SAJUR, ha contribuido significativamente al enfoque restaurativo en el sistema judicial. Juntos presentarán una justicia restaurativa para y con los adolescentes, explorando cómo esta perspectiva vital puede tener un impacto duradero en la vida de los jóvenes. Sus valiosos conocimientos y experiencia en el campo, respaldados por su compromiso con SAJUR, nos guiarán en un recorrido esclarecedor. Adelante, por favor. ¿Se me escucha? ¿Sí? Perfecto. Bien. Estoy viendo el tema del tiempo. Bien, 12 y 5. Yo como para repartirnos un poquito con Eva. Bueno, muchas gracias a todos y todas y todes. La verdad, la invitación, para mí particularmente es muy importante la participación en esta diplomatura. La verdad que me parece que es una diplomatura que perfora las diplomaturas tradicionales que son encerradas en la academia, y eso se observa bien en la diversidad de todos los que están acá, y me parece realmente como muy conmovedor, realmente conmovedor y potente a la vez. Así que bueno, agradecido, y bueno, hablo por Eva también, agradecidos ambos, que además somos compañeros de trabajo en distintos lugares. Cuando pensábamos con Eva cómo arrancar, qué hacer, qué hablar y qué decir sobre justicia restaurativa, la verdad que decíamos, bueno, ¿qué podemos decir de diferente de lo que ya dijeron muchas y muchos de los que ya estuvieron acá, teniendo en cuenta que ya vienen con clases de justicia o disertaciones o ponencias de justicia restaurativa, y no queríamos aburrirles diciendo prácticamente las mismas cosas por gente que tiene además una trayectoria bastante interesante, como Gaby, como Jan, como Silvana Greco la semana pasada, Ulf. Y dijimos, bueno, arranquemos por la cuestión sobre pensar una justicia restaurativa con adolescentes y para adolescentes, que es básicamente lo que trabajamos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Primero trabajando con adolescentes en los dispositivos penales juveniles, y después tratando de pensar esas prácticas que hicimos siempre desde un enfoque y práctica restaurativa. Y cuando arrancamos el día de hoy, hay una palabra que me quedó resonando, hablando de las resonancias de las cuales hablaba Jan y hablaba también de Gaby, y es la palabra experto, ¿no? Y que en las presentaciones al principio decíamos, bueno, van a hablar una cantidad de expertos con mucha, y yo arrancaría peleándome con la palabra experticia, eh, pero peleándome bien, ¿no? Porque algunas veces, y me parece como para arrancar, ¿no? Cuando pensamos en la noción de experto, muchas veces depositamos la creencia que el saber está en los expertos, y que eso no nos interpela a nosotros y a nosotras en nuestras vidas cotidianas y en nuestras formas de ser y estar en el mundo. Y me parece que para introducir a lo que vamos a hablar hoy, que es sobre justicia y prácticas restaurativas,
lo primero que tenemos que hacer es romper con esas formas de concebir que la participación pasa por ese saber experto, ¿no? Eh, Porque si hay algo que, por lo menos con Eva y con el resto de los compañeros y compañeras concebimos, es que tenemos que empezar y seguir pensando en lo que es la cultura restaurativa, lo que es el enfoque y las prácticas restaurativas más que lo que es la justicia restaurativa, ¿sí? Y algunas veces, cuando hablamos de los expertos en justicia restaurativa, por ahí lo ponemos, ¿no?, como ese saber sobre la justicia restaurativa como por fuera, como algo lejano, como algo del cual yo no soy partícipe. Pero me gustaría que arranquemos pensando y repensando, interpelando las formas de socialización que tuvimos a lo largo de nuestras vidas y que se alejan de lo que es la cultura del enfoque y las prácticas restaurativas, ¿no? Eh, Porque muchas veces decimos, bueno, la justicia, y hoy venía pensando, ¿no? La clásica oposición es la justicia restaurativa se opone a la justicia retributiva, ¿no? Y empezamos con todas estas disquisiciones que seguramente habrán escuchado o habrán leído, pero me parece que lo que se opone a la justicia restaurativa o a la cultura restaurativa no es en sí la justicia retributiva, sino la cultura opresiva, ¿no? La cultura opresiva, la cultura represiva, la cultura del castigo. Me parece que arrancar desde ahí es arrancar con una lógica que nos permita hilvanar todas esas formas de castigo y de represión que no se ubican solamente en la justicia retributiva, que es un mecanismo más, ¿no? Sino que se ubican en la totalidad de nuestras prácticas, que se ubican en las formas en las cuales nos dirigimos y nos criamos y criamos a nuestros hijos, hijas, hijes, en la forma en la cual nos posicionamos frente al dolor que nos ejercen los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo o nuestros familiares cuando nos sentimos dañados y que trascienden, ¿no?, la cuestión sobre lo que es la justicia restaurativa y lo que pasa en el sistema penal juvenil. Por eso desde Sahur empezamos a hacer muchas prácticas, ¿no?, bajo el entendimiento de que lo que hay que transformar es no solamente el sistema penal, ¿no?, porque si no nos quedamos medio como un pez nadando contra la corriente, hay que transformar, digamos, el sistema todo, o todo el sistema. Empezamos a hacer prácticas restaurativas en diversos lugares y en diversas instituciones, ¿no? Y empezamos a trabajar en unidades penitenciarias, a realizar prácticas restaurativas entre ofensores y personas ofendidas, a meter experiencias o introducir, ahora nos estamos introduciendo en todo lo que son las prácticas de bullying, ¿no?, entendiendo lo que es la socialización en el castigo como herramienta que se le da a los niños y a las niñas y a los adolescentes en la escuela como forma de resolver y gestionar los conflictos. Eh, entonces, como breve introducción con respecto a eso, por ahí lo que vamos a tratar de desarrollar un poco hoy con Eva es cómo pensar una justicia restaurativa, no solamente para adolescentes, sino con adolescentes, ¿sí? ¿Qué podemos pedirle a la justicia restaurativa? Hace un ratito leía en el chat que uno de los compañeros, no me acuerdo de qué unidad, decía, está muy bien la justicia restaurativa, me parece que está genial la justicia restaurativa, es espectacular, hablaban, ponían esa pregunta, pero hay cuestiones básicas de atención, de salud, de requisitos básicos de vida, de materialidad, que no se dan y que condicionan la posibilidad de implementación de prácticas restaurativas, ¿no? Y una de las cosas que seguramente queríamos charlar hoy también con ustedes, porque el conocimiento se comparte y se construye en conjunto, era, bueno, ¿qué le podemos pedir a la justicia restaurativa? ¿Qué le podemos demandar a la justicia restaurativa? Porque, digo, es cada vez más lo que le pedimos a la justicia restaurativa, ¿no? Hoy, hace un ratito, leía, o uno de los compañeros hablaba de la disminución de la reiterancia, de la reincidencia, ¿no? Y son cada vez más las cosas que le pedimos a la justicia restaurativa. Le pedimos integración social, le pedimos paz social, le pedimos pacificación, le pedimos inclusión sociocomunitaria, le pedimos sanación de las víctimas, le pedimos sanación de los ofensores, le pedimos restitución de derechos, le pedimos reparación, le pedimos disminución de la reincidencia, disminución de la reiterancia.
Es un montón de cosas que le pedimos a la justicia restaurativa y me parece que la pregunta tiene que ser, bueno, ¿qué le podemos demandar a la justicia restaurativa y qué no? Me parece que esa es una pregunta y una reflexión que me gustaría que se lleven, si, ¿no? Si no le estamos pidiendo más de lo que puede y de lo que debe. ¿Y qué es lo que estamos invisibilizando cuando le pedimos a la justicia restaurativa que responda frente a cosas que por ahí tendrán que responder otras instituciones, lugares, personas? Y para desarrollar y meterme ya de fondo, Eva se va a meter un poco más después en eso también, con respecto a la justicia restaurativa con adolescentes. Me parece que la justicia restaurativa se mete en un campo minado, ¿no? En un campo minado, como uno va caminando en un campo minado y tenés que ir cuidando de no pisar un explosivo porque terminas reventando, ¿no? Y en ese campo minado es el sistema, por lo menos cuando hablamos de justicia restaurativa en el sistema penal, que es donde tenemos más experiencia con Eva, desde las prácticas de Sahur, desde las prácticas nuestras. eh, Ese campo minado está dado porque ya hay un andamiaje. El sistema penal es una máquina que tiene un funcionamiento y que viene funcionando desde de una misma forma a lo largo de las décadas y a lo largo de los siglos, nos animamos a decir, y de repente se introducen prácticas restaurativas con una lógica propia en un campo que tiene lógicas propias, ¿no? Y en donde la posición hacia los adolescentes o lo que las instituciones del sistema penal le piden al adolescente configura un tipo de subjetividad y una forma de acercarse al adolescente y de pedirle al adolescente que participe de una forma en particular, ¿no? Eh, un adolescente, no sé, por ejemplo, tiene una causa penal, arranca con una causa penal y se inicia una causa penal. El primer contacto con el defensor es, no tenés que decir absolutamente nada sobre lo que pasó, le instruye sobre sus derechos de defensa, sobre las cosas que puede decir, las cosas que no puede decir. Después se introduce posiblemente a un centro de régimen cerrado o de restricción de libertad y hay, ¿no? Todos dispositivos y prácticas que suceden ahí en las cuales no hay una pregunta muchas veces sobre qué es lo que aconteció, qué consecuencias tuvo en su vida con respecto a lo que aconteció, qué piensa que sucedió con las otras personas a las cuales supuestamente él les infringió un daño, ¿no? Y en esa lógica, el sistema penal termina desresponsabilizando muchas veces a los sujetos, ¿no? Eh, Algo que decíamos con Eva cuando preparábamos y pensábamos, bueno, la presentación de hoy es, bueno, ¿qué es lo que pasa con el sistema penal y las formas de acercarse a los adolescentes? Que es una forma de acercarse muy tutelar, ¿no? Que es una forma tutelar en el sentido de decir y establecer qué es lo que tienen que hacer los adolescentes en base a un proyecto normalizador, ¿no? Entonces, el adolescente ingresa al sistema penal y el sistema penal establece, por medio de un proyecto de vida, que tiene que ir a la escuela, que tiene que realizar un trabajo, que tiene que realizar tal plan de actividades, del cual muchas veces el adolescente es partícipe o no es partícipe, o mejor dicho, es parte, pero no es partícipe, o no tiene una participación activa con respecto a eso, ¿no? Y en ese proyecto muchas veces de que se va generando, digamos, con el adolescente, eh, el desafío más grande del sistema penal es cómo incorporar la participación de los y las adolescentes, una participación efectiva, ¿no? Porque algo de lo que pasa, que decimos siempre con Eva, es esta paradoja de la participación, ¿no? Se le pide al adolescente o al adolescente que participe, que se apropie de un proceso, de un proyecto del cual no es algunas veces ni parte ni partícipe, ¿sí? Del que es un proyecto de vida, un proyecto de egreso, un proyecto como queramos llamarlo, que es muchas veces diseñado y desarrollado por
adultos, sin tener en cuenta cuáles son sus necesidades, sin tener en cuenta qué es lo que necesitan, cuáles son sus intereses, cuál es su experiencia de vida, las distintas formas de transitar la adolescencia, las adolescencias que hay, que no es la adolescencia normal que implica estudiar, recibirse de la secundaria, ir a la universidad, recibirse de la universidad, obtener un posgrado o trabajar, etc. Son múltiples formas de transitar la adolescencia y ese es el sistema, ¿no?, que tiene el mundo adulto y que se reproduce en el sistema penal cada vez que nos acercamos a un adolescente, ¿no? Y, y me parece, y algo que veíamos hablando con Eva, es que, bueno, todos y todas estamos socializados en esas prácticas y el desafío es cómo romper y cómo hacer que la justicia restaurativa no reproduzca esas prácticas tutelares sobre los cuerpos de los adolescentes, sobre los cuerpos de los pibes, ¿no? Cuando desarrollamos prácticas restaurativas, ¿cuántas veces, ¿no?, decimos y lo ofrecemos desde una mirada, desde los adultos, una mirada muchas veces sesgada de lo que necesitan los adolescentes o de lo que tienen que hacer, posibilidades de prácticas restaurativas, sin atender a sus necesidades, ¿no? Entonces, invitamos a los adolescentes a participar de un proceso restaurativo y apropiarse de un proceso restaurativo del cual es parte, pero que no es partícipe, porque es distinto ser parte de ser partícipe. Y les decimos, bueno, escriban una carta pidiéndole disculpas a la persona ofendida. Pero ¿cuánto realmente transitamos de las necesidades de esos adolescentes, de las particularidades de vida, de las experiencias singulares y propias, y de inclusive de sus atravesamientos culturales para poder eh, generar un tipo de respuesta que nazca en base, digamos, a la singularidad de ese adolescente y esas adolescentes, ¿no? Y como para cerrar y dar la palabra por allá, Eva, por ahí lo contamos un poquito con una experiencia muy linda de trabajo que tuvimos en una unidad de jóvenes, en la cual había habido un conflicto convivencial entre dos grupos de adolescentes, en realidad de jóvenes, ¿no? Más de 18 años. En donde había habido ruptura del mobiliario y se habían derivado, ¿no? Los jóvenes habían sido derivados a distintas unidades penitenciarias con una causa que se les había armado a raíz de ese conflicto convivencial por la implicancia que había tenido por los daños patrimoniales a la unidad. Y la propuesta era realizar un proceso restaurativo con estos adolescentes, ¿no? Y, y a partir de ahí empezamos a diseñar un proceso que nos resultó muy difícil de pensar, porque todos se encontraban en distintos lugares, ¿no? Algunos se encontraban en unidades, otros se encontraban ya en libertad, pero la propuesta era realizar un proceso restaurativo que tenga implicancia en el proceso penal, o sea, una mejora en el proceso penal, eh, y a la vez que tenga una implicancia en la vida de los adolescentes, ¿no? Y cuando diseñamos el proceso restaurativo, que diseñamos, bueno, 3, 4 encuentros y tuvimos el primer encuentro, nos encontramos con una dificultad muy grande, y es que frente al encendido de las cámaras, había una gran oposición, ¿no?, de los adolescentes. Entonces empezaban a hacerse muecas y caras y signos y, y no nos dejaban proseguir con el espacio que habíamos diseñado, repitiendo algunas lógicas muy claramente desde la cárcel, ¿no? Bueno, yo estoy acá, yo ya pagué, no me importa que esto tenga mayor implicancia en mi causa, yo lo voy a pagar con más años o con más tiempo. A mí la verdad estar acá no me importa, no me importa lo que va a pasar con esto. Y se miraban entre ellos. Y estuvimos un largo tiempo como tratando de desarmar eso. Eva estuvo, Diana también.
hasta que nos dimos, Bien, perdón. yo te dejé andar, pero porque entendí que se organizaban entre ustedes, pero digo, quizás para acomodar un Dale, poquito los tiempos. Y dale, dale. Genial. Pero perfecto. termina el Sí, ejemplo. perdón. Sí, sí, sí. Igual Eva va a seguir comentando el ejemplo. Y, y a partir de eso, tuvimos que cerrar, digamos, ese espacio de esa primera práctica. Y en la segunda, el norte que nos diseñó, la brújula que nos diseñó el cómo diseñar el proceso restaurativo fue, bueno, ¿qué nos interesaría si fuésemos adolescentes que nos propongan? ¿No? Y empezamos a diseñar un proceso que era completamente distinto para entrar hacia los adolescentes y no hablar en forma directa sobre la situación que los había llevado ahí, sino en forma indirecta a través de una situación de un caso de un futbolista, ¿no? Mostrando un video de un futbolista que había dañado a otro. Eva, si querés A comentar ver, un poco sí, más. ahí sigo añadiendo un poquito, nosotros a donde queremos apuntar un poco, es que el trabajo con los adolescentes, lo que nos movilizó a nosotros, que ya veníamos trabajando en el sistema penal como operadores, es a interpelarlos en nuestra práctica. Nos interpeló en este posicionamiento adulto que tenemos desde lo tutelar, muy marcado todos, el reconocer que uno siempre marca en una relación de poder, y mucho más aún cuando tenemos a alguien, nosotros ejerciendo un rol adulto y un rol profesional, esa posición de decirle al otro lo que debe hacer, decirle al otro lo que está bien y lo que está mal, lo que la sociedad espera de nosotros y lo que no. Entonces, para nosotros es importante marcar que en la intervención con adolescentes debemos corrernos de ese lugar, y también debemos corrernos de esa mirada de castigo punitiva, donde se analiza cuál fue el daño causado o cuál fue la situación de daño, para trabajar sobre los intereses, que se habla mucho. Que un poco, bueno, en esta situación que trajo Miguel último, aparece. Trabajar sobre los intereses en la trayectoria adolescente tiene que ver con que en ese tránsito hacia la adultez, los adolescentes construyen el modo de relacionarse y construyen su modo de ser adulto, de cómo relacionarse en su vida social y laboral como adulto. Y ahí copian los modelos adultos más cercanos, con las familias, con las instituciones, cómo son tratados, y muchas veces, a partir de sus propios intereses, se rebelan y transgreden esos modelos adultos, o se acomodan a los modos sociales que les marca esa vida adulta. Es en esa transgresión, en ese camino que hacen los adolescentes, que buscan y arman su identidad. Por eso nosotros decimos que es importantísimo, y que la justicia restaurativa lo que hace es interpelarnos como adultos, a acompañar a los adolescentes a poder entender cuáles fueron esos intereses que lo movilizaron a resolver las situaciones de determinada manera, que terminaron en esas situaciones de conflicto o muchas veces de transgresión penal, que es sobre lo que trabajamos. Por eso decimos que los procesos restaurativos con adolescentes, por lo menos desde nuestra perspectiva, no se deben centrar en la culpabilidad ni en el reconocimiento de la responsabilidad del hecho. Porque muchas veces los pibes nos dicen: yo no fui o yo no tuve nada que ver, terminé en esa situación. Entonces lo que hay que analizar en todo caso, en ese modo de relación o en ese contexto de relaciones que lo pusieron en riesgo y lo hizo terminar en esa situación, cuáles fueron los intereses y qué cosas hay que modificar para no terminar nuevamente en esa situación de riesgo. O bueno, a veces hay un reconocimiento de la responsabilidad,
pero también hay una justificación. Y en esa justificación lo que tenemos que trabajar es la reflexión de cuáles fueron las consecuencias que tuvo esa situación o esos modos de resolver los conflictos en su propia vida y también en la vida de las personas de su entorno o en las personas que participaron de esa situación de conflicto. Y en ese sentido, bueno, un poco el ejemplo que traía Miguel, los chicos del pabellón que habían tenido ese conflicto entre sí, ellos se hacían cargo, era un poco esta frase conocida como, bueno, si te gustó el durazno, bancate la pelusa, si yo me la mandé, yo me la banco, ¿viste? Un poco nos decían eso al principio, como si yo hice algo, yo pago. Fue el recibimiento que tuvimos. Y un poco lo que nosotros queríamos hacerle entender de que, bueno, había otros modos de resolver esa situación sin que tengan que pagar con una sanción, que por ahí a algunos no les implicaba demasiada diferencia en su privación de libertad, pero a otros sí. Había otros que estaban próximos a salir a libertad, y si le aplicaban una sanción de mayor privación de libertad, iban a tener que comerse más tiempo adentro. Entonces, para poder trabajar eso y para que ellos puedan comprender y entender que había otros modos de relacionamiento, lo trabajamos desde un conflicto ajeno, desde un conflicto que no tenía nada que ver con lo que a ellos les estaba sucediendo. Nos pasó también hace poquito en un trabajo con un adolescente que está cursando su causa penal en prisión domiciliaria, que él estuvo en el medio de una situación de violencia y nosotros planificamos algunos encuentros con él para después pasar a un encuentro con una víctima subrogada. Él, ya había pasado por la audiencia de responsabilización, y él asumía que había sido responsable, pero tenía como una necesidad de justificarnos por qué había hecho lo que había hecho. Y nosotros le decíamos que no tenía que justificar nada ante nosotros, que nosotros no estábamos ahí para juzgarlo, sino para ver qué cosas él podía reparar de esta situación. Y ahí estaba, en su presentación nos decía de que él pertenecía a un grupo cultural, a una comunidad que era muy estigmatizada, y que parte de esa estigmatización y esa persecución que él sufría desde chico había tenido que ver con su reacción. Con lo cual, bueno, lo que hicimos nosotros, de la misma manera, le llevamos un relato de otra situación de violencia ajena a la situación de él, en la que la persona que había recibido el daño, que era un papá que habían golpeado a su hijo, tuvo la respuesta ante los agresores de su hijo de enseñarle un oficio, se los estoy súper resumiendo igual, ¿no? De enseñarles un oficio y brindarles un espacio de trabajo. Algo tan sencillo como esto, pero en un contexto donde este hombre lo estaba haciendo a los agresores de su hijo, que lo habían dejado en coma a su hijo, ¿no? ¿Y por qué tenía esta respuesta? Porque, bueno, él entendía que esos chicos, algo les tendría que haber pasado, esa violencia tenía que ser tratada de otra manera. No, la respuesta no podía ser devolverle más violencia. Cuando le contamos esto al jovencito con el que estábamos trabajando, no lo podía entender. No podía entender en su cabeza de que alguien, ante una situación de violencia vivida en carne propia, responda de otra manera. Y esto lo llevó a él inmediatamente a identificarse con el dolor y la discriminación que seguramente esos chicos
que le causaron dolor y que golpearon al hijo de esta persona, había sufrido por ser discriminado o estigmatizado, y empezó a pensar en situaciones que por ahí, o sea, nada, que por ahí no eran exactamente las que le pasaban a ese chico, pero que sí son situaciones sociales generales que todos conocemos, situaciones económicas, culturales, sociales, de grupos de personas que lo viven permanentemente. Él se identificó con eso y sintió que realmente en ese espacio estaba siendo escuchado y pudo identificar que la necesidad que él tenía para reparar esta situación que estaba atravesando era que escuchen, que los otros en este proceso que estaba cursando, escuchen ese dolor y esa situación de discriminación que él estaba atravesando y viviendo como adolescente, ahora como joven, porque ya había pasado el tiempo. Y ahí como que se pudo dar vuelta, ¿no? Un poco esta justificación del daño para poder entender cuál era su necesidad. La necesidad de mostrar que él no era malo, que nos lo dijo además desde el primer momento, yo no soy malo por pertenecer a esta comunidad. Esa necesidad de mostrar que las personas no pueden cambiar su identidad, no pueden cambiar su clase social, no pueden cambiar su pertenencia, no deben tener por qué hacerlo. Y lo importante es que otro escuche esa necesidad de lo que le sucede en esa situación cuando nadie capta esa discriminación. El trabajo con este muchachito sigue adelante, quedó pendiente construir con él ese espacio de reparación. Nosotros hicimos algunas propuestas, pero lo que nos pareció más importante de ese proceso fue el que él pueda identificar esa necesidad de reparación para él y para su comunidad. Y construiremos, nos da el puntapié para construir con él de forma conjunta ese espacio de reparación. Y a modo de cierre, un poco lo que nosotros queríamos que quede, que es lo que venimos trabajando en esto de la cultura restaurativa que plantea Miguel. Para nosotros el enfoque, la justicia restaurativa la tomamos más desde el enfoque restaurativo, desde una mirada hacia nuestras prácticas. Y entendemos que no es que hay que cambiar la mirada, que muchas veces nos lo proponen de esa manera, ¿no? A los operadores de niñez, hay que dejar de mirar desde lo tutelar para mirar desde la protección de derechos. Nosotros creemos que lo que propone la justicia restaurativa es ampliar esa mirada. Es ampliar la mirada en el sentido de pensar nuestras prácticas escuchando y abriendo la participación a los otros. Abriendo la participación significa escuchar desde un lugar de no juzgar, de no pararnos desde un lugar de decir lo que está bien y lo que está mal, sino escuchar las lógicas y los modos de relación de los otros para construir nuevos modos de relación. Si no modificamos esos modos de relación, los conflictos y las prácticas punitivas se van a seguir repitiendo. En esos modos de relación, nosotros como operadores somos los primeros que tenemos que cambiar. Y en estos tiempos que corren, donde nada, la poca tolerancia y la poca escucha y los conflictos están como más a flor de piel, creemos que es muy necesario en todos los ámbitos de convivencia practicar esta escucha y cambiar nuestro posicionamiento, abriéndonos a poder escuchar lo que el otro piensa, lo que al otro lo motiva a hacer tal o cual situación, y a poder conversar entre todos para poder tener una mejor convivencia.
No sé, Miguel, si querés agregar algo para cerrar, porque me parece que estamos re en tiempo. Sí, Estamos, sí. Muchas gracias a Eva y a Miguel por... bueno, nada, yo iba, perdón, Miguel, no sé si te corté, pero bueno, yo quería decir gracias. Debo decir que Eva y Miguel pertenecen al equipo de trabajo que construimos nosotros, así que nada, me encanta escucharlos. Esto es lo diario, lo nuestro de casi día por medio, así que bueno, así trabajamos, con estos pensamientos y con estas interrelaciones. Y me encantó esta idea del campo minado en el que está trabajando la justicia restaurativa. Bueno, nada, es un gran trabajo el que tenemos que hacer y el que tenemos por delante, pero bueno, acá estamos.